Buenas noches con todos. No sé si me escuchan. Sí, que ¿Cómo están? Buenas noches. Primero que todo, pues pedirles disculpas. La verdad no sabemos qué es lo que pasó porque se ha hecho este cruce entre materias, pero bueno, aprovechando de que acabaron a las 8:30, pues aprovechar el tiempo, pues, y tener el primer encuentro del día de hoy. No sé si les parece a ustedes correcto, pues si no, para ver si el día de mañana me comunico con el departamento de sistemas para ver por qué se originó ese inconveniente. Más que todo quería tener un consenso de ustedes que se conectaron en este momento a la clase. Por mi parte está muy bien, ingeniero. sí, ingeniero, no hay ningún problema y muchas gracias también por su espera. Listo, entonces, denme un segundo, por Ningún favor. problema. Entonces, denme un segundo y por favor, empezamos. Pues, primero que nada, pues, muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos al primer encuentro de la clase de tren de rodaje. En esta clase, pues, básicamente hablaremos un poco de los diferentes sistemas que se toman como relación en cuanto al tren de rodaje, refiriéndonos al sistema de embrague, sistema de tracción y por último, pues hablando del conjunto o mecanismo diferencial. Tener en cuenta, pues, de que en la plataforma ustedes cuentan con el material educativo, pues, para que vayan a la par de las videoconferencias que nosotros tenemos aquí. Tenemos actualmente programadas 5 videoconferencias, entonces un poco, pues, en virtud del tiempo que tenemos, tomemos en cuenta que la siguiente semana pues estamos culminando con la clase, más que nada pues un poco motivarles a que revisemos la plataforma un poco de manera continua, especialmente el día de mañana para estar correctos más que nada en el tema de las fechas. Si un poco tal vez ustedes todavía no han tenido acceso a esto, pues el cronograma con el que yo cuento es que tenemos clases del día 22, 23, 27, 28 y 29 de diciembre. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta, por el día de hoy, pues empezaremos a las 8:30. El día de mañana, que me pueda ya poner en contacto con la persona del departamento académico, pues me informará si es que tenemos o no este inconveniente. Justamente me está llamando la persona, por favor, denme. Correcto, mil disculpas por la demora, chicos. Justo me llamó la persona encargada del departamento académico y bueno, el día de mañana dice que van a coordinar esto de las fechas. Entonces, por favor, como les comunique, pues estar atentos el día de mañana ante cualquier actualización. Con todo, pues igual yo les enviaré un correo, pues informándoles si es que el día de mañana tenemos clase, a qué hora exactamente vamos a tener clase. Entonces, un poco continuando con lo que les estaba comentando, pues de manera introductoria, pues permítanme presentarme. Mi nombre es Pau Guachamín y pues soy el docente encargado pues de dictar este módulo en cuanto a tren de rodaje, un poco para que conozcan sobre mi persona, pues soy ingeniero mecánico graduado de la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente pues me encuentro culminando con mi maestría en sistemas automotrices en la Escuela Politécnica Nacional. Dentro de la industria pues tengo 7 años aproximadamente de experiencia en el ámbito automotriz y bueno, también he contado con experiencia dentro de lo que es sistemas de refrigeración industrial. Entonces, a lo largo de las charlas, pues si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, pues obviamente con el debido respeto, pues saben que están abiertos a cualquier duda, cualquier comentario. Eso sí, pues si es que por algún motivo, pues no desean intervenir o cortar la clase a la mitad, pues también pueden dejar su pregunta en la bandeja de comentarios para discutirlos en la parte final. Un poco de manera introductoria para las personas que están aquí, que tal vez es la primera clase que toman conmigo, así como las personas que verán este video en diferido, pues tomar en cuenta un poco la manera en la que a mí me gusta trabajar. Tenemos 3 tareas que debemos cumplir. Ustedes saben que adicionalmente pues tienen una prueba una lección 1 y la prueba final, que es de todo el contenido de la unidad. Tanto la lección 1 como la prueba final, pues ustedes la dan por medio de la plataforma. Por favor, tomar en cuenta y revisar las fechas en las que se abren estas pruebas. Me parece que, bueno, eso también está por coordinarse, pero me parece que el día domingo ustedes tienen que rendir la lección 1,
Entonces, un poco para que se organicen. También, justamente en virtud del tiempo y un poco lo que se está apretado en el instituto, pues me parece que el día sábado ustedes tienen que entregar la primera tarea. Entonces, un poco para que se organicen de mejor manera. Obviamente, la tarea que ya está diseñada no es muy larga, entonces no les quitará tiempo para que ustedes puedan tranquilamente disfrutar de lo que es el tema de la Navidad. Un poco refiriéndonos al tema de las tareas, pues como les comentaba, para las personas que no han tenido clases conmigo, pues una de las cosas que me caracteriza es que soy bastante estricto, principalmente en el tema del plagio. ¿A qué me refiero con el tema del plagio? Pues si por A o B ustedes tienen que consultar alguna pregunta en particular, porque las tres tareas son, las dos tareas son, perdón, son talleres, tienen que responder entre 5 y 6 preguntas, y si por A o B ustedes necesitan investigar a una fuente externa de lo que tenemos el material en la plataforma virtual, lo pueden hacer, pero eso sí, la consideración que les he dado a todos mis estudiantes es de que por favor investiguemos el tema de la citación y el parafraseo. ¿A qué nos referimos con parafraseo? Pues básicamente cuando nosotros leemos un párrafo, una idea de X página de internet o de X libro o tesis y nosotros la replicamos. Si nosotros leemos ese párrafo y la replicamos con nuestras propias palabras, estamos parafraseando. En ese caso será necesario que nosotros pues anexemos la información del autor original para de esta manera darle crédito y evitar caer en plagio. Por el otro lado, si nosotros consideramos que la información que encontramos en la página de internet, en alguna tesis, en algún documento, es de vital importancia y no necesita ser alterada, ¿qué quiere decir eso? Que la vamos a copiar textualmente como la encontramos, también lo podemos hacer, pero de igual manera es importante que ustedes connoten la cita correspondiente al lugar de donde obtuvieron esta información. Todo eso, como les vuelvo a repetir, para evitar que nosotros caigamos en lo que es el tema del plagio. Entonces, un poco sí que, obviamente que esa parte no se las puedo enseñar yo, un poco que ustedes investiguen. Lo que básicamente yo quiero es que, por ejemplo, si copian y pegan una información, al final pues tienen que poner entre paréntesis el apellido del autor y después de una coma el año de esa publicación. Con eso pues ustedes básicamente estarían cumpliendo con el parámetro de la citación y pues no tendríamos ningún inconveniente con el plagio. Como les digo, son talleres los que se van a realizar y no es necesario pues de que ustedes consulten en fuentes externas. El trabajo de investigación, ese sí tendrán que buscar fuentes externas y en ese caso pues es donde más deberán aplicar este tema de la citación. Como les digo, para evitar inconvenientes, lo que se busca, la finalidad con estas tareas que se las envía a ustedes, es poder calificar el grado de conocimiento que ustedes están adquiriendo. Entonces, si ustedes escriben con sus propias palabras, obviamente tendrán una calificación mucho más alta a que si copian y pegan el contenido del Internet. Obviamente, como les digo, si no colocan la cita respectiva, perdón, estaremos infringiendo en un caso de plagio y su nota automáticamente será de 4 puntos. Entonces, por favor, tomemos en cuenta esta referencia, pues para evitar sorpresas en cuanto a las notas. Como les digo, no soy tan exigente. Lo único que soy exigente es precisamente en este tema del plagio. De ahí lo demás, yo comprendo si es que por A o B motivo de igual manera tienen algún inconveniente con conectarse a alguna clase o por A o B motivo del trabajo, ustedes consideran de que no llegarán a presentar el trabajo, pues también informar de manera oportuna para ver de qué manera se les puede ayudar para que de esta manera ustedes aprueben el semestre. Si ustedes comunican con anticipación alguna calamidad que sufran, pues se les podrá ayudar. Caso contrario, si ustedes al final del semestre comentan que tuvieron A o B inconveniente, pues lamentablemente no se les podrá ayudar. ¿Por qué? Porque el departamento de sistemas ya tiene fijadas las fechas, yo no las puedo modificar. Entonces, un poco como les digo, para que nos organicemos con ese tema. Ya entrando de lleno a la clase del día de hoy, pues lo que nosotros vamos a hablar un poco en este día es sobre el sistema de embrague. Básicamente lo que vamos a comprender el día de hoy es entender un poco el principio de funcionamiento del sistema de embrague, por qué es importante el sistema de embrague y un poco las diferentes variantes que tiene el sistema de embrague. Un poco en virtud del tiempo, como vayamos desarrollando la clase, veremos si desarrollamos los conceptos de brazo de palanca o si por ende pues lo dejamos para el día de mañana. Entonces, para comenzar, pues sabemos que
necesitamos entender para qué sirve el sistema de embrague. Entonces, básicamente el funcionamiento del sistema de embrague, perdón, es de poder transmitir el movimiento del giro del motor al mecanismo de la caja de cambios. Nosotros tenemos que tomar en cuenta pues del régimen de giro que tiene el motor. Sabemos que trabaja en revoluciones sumamente altas y que si todas estas revoluciones fueran repartidas o enviadas de manera directa hacia el tren motriz, hacia las ruedas, pues el vehículo saldría descontrolado. Entonces, por dicho motivo, nosotros necesitamos utilizar una caja de cambios como mecanismo multiplicador o desmultiplicador, y dentro del mismo tema, pues es necesario nosotros utilizar un sistema de embrague. ¿Para qué nosotros utilizamos un sistema de embrague? Pues para acoplar y desacoplar el tren motriz. En eso, ¿a qué nos queremos referir con ello? Pues a que nosotros podemos acoplar o desacoplar pues el sentido de giro del motor hacia la transmisión, hacia la caja de cambios, principalmente cuando nosotros vamos a realizar el proceso de cambio de marchas, es decir, si nosotros estamos en primera y cambiamos a segunda, tercera, cuarta, quinta velocidad, en función pues de cómo vayamos desenvolviéndonos en términos de velocidad con el vehículo. Entonces, por dicho motivo, pues es importante que nosotros conozcamos básicamente el principio de funcionamiento y los elementos que constituyen el sistema de embrague. Si es que ya hemos tenido la oportunidad de manipular el sistema de embrague, pues que esta charla nos sirva para refrescar los conocimientos, y por el contrario, si es que es la primera vez que vamos a tener interacción con un sistema de embrague, pues que este contenido sea valioso y sea importante para nosotros. Primero que nada, hay que tomar en cuenta pues los elementos que forman parte del sistema de embrague. Entonces, tenemos como primer punto al disco de embrague, que es básicamente el elemento que realiza todo el trabajo en cuanto al acoplamiento y desacoplamiento del sistema. Adicionalmente, tenemos un plato de presión, que lo conocemos nosotros como coloquialmente como el plato del embrague. Posterior a ello, pues el siguiente elemento que se lo considera dentro del sistema de embrague es el volante de inercia. Posterior a ello, pues tenemos un rodamiento de empuje, perdón, un rodamiento de empuje, o el coloquialmente conocido como el rulimán del embrague. Entonces, básicamente estos son los elementos que conforman el sistema. Adicionalmente, tenemos el árbol de embrague, que nos referimos desde al eje dentado por el cual pues pasa el embrague, el eje de comunicación, se podría decir, entre el conjunto del embrague con el sistema de transmisión. Entonces, como ustedes ven, básicamente estos 5 elementos son los que forman parte del sistema de embrague. El primer elemento pues que nosotros tenemos es el disco de embrague. Hay que tomar en cuenta, en consideración, pues que el disco de embrague, el forro, está fabricado a partir de latón con polvos cerámicos. Nosotros sabemos que el disco de embrague es un elemento que está en constante fricción, tanto con el plato como con el volante de inercia. Por ello es que hay que tener bastante cuidado, y más que nada, pues nosotros en el desarrollo de esta clase pues aprenderemos de cierta manera a cómo diagnosticar si es que el sistema de embrague, específicamente si el disco de embrague todavía se encuentra en buen estado, o por si el contrario necesita ser reparado justamente mucho antes de que exista un daño contra el plato, o peor aún contra el volante de inercia. Hay que tomar en cuenta pues que dentro de la constitución del disco de embrague, pues este cuenta con muelles helicoidales. Estos muelles helicoidales lo que le ayudan es aumentar la elasticidad del disco de embrague. ¿A qué nos referimos con aumentar la elasticidad del disco de embrague? Pues a que el mismo sea mucho más flexible, y de esta manera pues funcione de una manera correcta al estar sometido a un esfuerzo demasiadamente alto. Pues básicamente estos muelles, estos resortes de helicoidales lo que permiten, perdón, es alivianar el peso, el esfuerzo que está soportando el disco de embrague. También es importante destacar dónde se encuentra acoplado, pues el disco de embrague está acoplado justamente entre el disco y el volante de inercia. Es el elemento, como comentábamos en un inicio, que permite el acoplamiento o desacoplamiento, más o menos lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de que el sistema esté embragado o desembragado. Aquí es importante pues hacer hincapié de que tal vez muchas de las veces nos expresamos erróneamente en cuanto a estos dos términos. ¿Y por qué? Porque muchas de las veces cuando nosotros estamos manejando nuestro vehículo de transmisión manual,
nos dicen embraga. ¿Cuál es la acción que nosotros hacemos cuando nos dicen embraga? Presionamos el pedal del embrague, obviamente, para realizar el cambio de marchas. Y nosotros decimos que desembragamos cuando soltamos el pedal en nuestro pie del pedal del embrague. Este concepto, pues, lo decimos de una manera errónea, ya que se puede decir que el sistema de embrague, el disco de embrague, siempre se encuentra embragado y cuando nosotros accionamos o presionamos el pedal del embrague, lo que hacemos es un proceso de desembrague o de desacoplamiento. ¿Por qué? Porque en ese caso, pues, deja de existir la fricción entre el disco y el plato del embrague, pues, y no existe este movimiento o la comunicación hacia la caja de cambios. Entonces, un poco para que aquí tengamos en cuenta y pues de cierta manera se podría decir, desarrollemos esta costumbre de expresarnos correctamente y saber a qué nos referimos cuando hablamos de que estamos embragando o desembragando. Un poco eso como hincapié, pues para que lo tengan en mente y si ya lo conocían, pues para que lo volvamos a recordar. Por último, otro aspecto importante en cuanto al disco de embrague es que obviamente dependiendo del vehículo, pues el diámetro del disco puede variar. Si nosotros tenemos vehículos pequeños, sedán, hatchback, pues obviamente el diámetro del disco del embrague será pequeño. Por el contrario, si nosotros tenemos equipo de transporte pesado, camiones, buses, obviamente que el diámetro será mucho más grande y obviamente en virtud del diámetro pues estará el costo del kit de reparación de este tipo de vehículos. Hay que tomar en cuenta antemano también que en algunos casos, principalmente en equipo agrícola y en equipo de transporte pesado, pues muchas de las veces existe la facilidad, la opción de cambiar el forro de contacto del disco de embrague. Entonces, es una práctica que, como les digo, comúnmente se realiza en equipo agrícola y en algunos casos en equipo pesado, refiriéndonos a buses y camiones, más que nada de cierto modo motivado por el tema económico. Por tomar un ejemplo, si nosotros buscamos el kit de embrague de un vehículo sedán, aproximadamente en el mercado lo encontraremos en un rango de 80 a 90 dólares el kit completo, plato, disco, rodamiento, en algunos casos inclusive hasta la horquilla, pero por el contrario, si nosotros estamos hablando de equipo agrícola o buses, camiones, este mismo kit de reparación pues incrementará su valor a unos 300, 400, 500 dólares, obviamente dependiendo del modelo. Entonces, en muchas de las ocasiones pues se opta por realizar este cambio. Lo que en este punto hay que tomar en cuenta es de que si por A o B motivo llegamos a tener la oportunidad de ver este proceso, pues lo que tenemos que tomar en cuenta es de que el orificio o el dentado donde ingresa el árbol pues no se encuentre con juego, de igual manera que los muelles helicoidales tampoco tengan juego o no estén rotos. Si es que todas estas consideraciones están correctas, pues nosotros podemos optar por hacer el cambio únicamente del forro. También en este punto, pues lo importante que hay que tener en cuenta es el estado del plato, del embrague y de igual manera del volante de inercia. Muchas de las veces, si es que el forro ya está desgastado y los remaches de sujeción llegan a tener contacto con el disco y con el volante de inercia, pueden llegar a rayarlos, deteriorar y obviamente en ese caso, pues, perdón, se quiera o no, tendremos que reemplazar lo que es todo el kit del embrague. Entonces, un poco para que tengan en cuenta, pues esta práctica que se le realiza, pues de cierta manera no está mal que se realice esta práctica. Como les dije, obviamente hay que tomar en cuenta pues el estado en el que está el material sólido o el elemento sólido del embrague para esta manera pues realizar esta práctica. Otro punto que hay que tomar en cuenta en cuanto a cuando se realice el proceso de cambio del embrague o del disco del embrague en particular es que tomemos en cuenta que todo el disco de embrague tiene una forma, tiene un modelo, una parte que es mucho más plana que su otra cara, perdón. Entonces, tenemos que tener en cuenta este punto, pues al momento de acoplarlo, obviamente que si colocamos de manera inversa la cara, no tendremos inconvenientes, se podría decir, en colocar dentro del plato del embrague, pero sí vamos a tener un inconveniente en el rato que acoplemos todo el sistema. Esto quiere decir pues que otra vez montemos la caja de cambios. Al nosotros encender el vehículo y embragar, pues va a existir un rozamiento directo entre el disco de embrague y
el elemento de diafragma del plato. Entonces, un poco para que tengamos siempre en cuenta, pues, ser un poco más meticulosos en el caso de que nosotros realicemos un cambio de disco del embrague. Muchas de las veces, pues cuando son las primeras ocasiones que nosotros lo realizamos, pues hay que tener más cuidado. Obviamente, si tenemos un poco más de experiencia, pues podremos un poco obviar este proceso. No al 100%, pues siempre que realicemos un trabajo dentro de todo lo concerniente al ámbito automotriz, pues es importante tener los 5 sentidos y pues nunca está de más tener en cuenta esta recomendación. Continuando, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Encendió el micrófono? No parece que alguien se le encendió el micrófono. Bueno, continuamos. Continuando con los elementos, pues tenemos al volante de inercia. Hay que tener en cuenta que este elemento, esta rueda, por así llamarlo, pues está conectada directamente con el cigüeñal. Esto quiere decir, pues, que gira al mismo rango de revoluciones que el árbol de levas. La función, pues, del volante de inercia es de almacenar la energía proveniente del motor, es decir, la energía cinética, y de esta manera, pues, si por A o B tiene que desacoplarse, pues, que este movimiento, esta energía inercial, pues, le ayude, le facilite a que el motor se gire o se mantenga en movimiento de una manera mucho más suave, mucho más cómoda. Donde tomamos como referencia este concepto de la inercia es cuando nosotros vamos a dar el primer arranque a nuestro vehículo. Si es que no estuviera fabricado el volante de inercia con estos, o el volante motor, con estos principios de absorber la energía cinética, sería mucho más complicado encender nuestro vehículo. El motor de arranque tendría que ser mucho más grande para que de esta manera pues logre movilizar al volante de inercia, logre que el volante de inercia dé un giro. En este caso, aplicando los principios físicos de la inercia, pues lo que se provoca es obviamente que se tenga mayor facilidad para que de esta manera el volante llegue a poder ser movido por el motor de arranque. Si nosotros nos damos cuenta la relación entre el volante de inercia y el motor de arranque, pues vamos a ver que si es que no existiera este concepto físico, pues obviamente, como les comenté en un inicio, sería sumamente complicado que se mueva el volante de inercia. Necesitaríamos un elemento mucho más grande y eso pues obviamente ocuparía un mayor espacio dentro de la constitución del motor. Posterior a ello, pues tenemos el plato de presión. Como les comentaba, nosotros hablar del plato de presión, hablábamos del elemento, pues que se podría decir trabaja con una de las caras del disco del embrague. Es importante nosotros aquí considerar y saber a partir de qué material está fabricado. El plato de presión está fabricado pues a base de hierro fundido y pues tiene unas láminas que nosotros era lo que les comentaba anteriormente que lo denominábamos diafragma. Este es el elemento pues que al nosotros instalar de una manera incorrecta el disco del embrague pues llega a tener contacto. Como les dije, si nosotros instalamos de una manera incorrecta el disco del embrague, básicamente este elemento de diafragma es el que se verá severamente afectado. Entonces, un poco que tengamos en cuenta, como les dije, pues en el momento de la armada no vamos a tener ningún inconveniente en montar ninguna de las piezas. Cuando vamos a darnos cuenta de este inconveniente, pues una vez que encendamos nuestro vehículo y conocemos pues que el proceso de montaje y desmontaje de una caja de cambios por un cambio del embrague, pues conlleva bastante tiempo, bastante esfuerzo. Entonces, por dicho motivo, pues es importante que tomemos en cuenta esa consideración. Continuando un poco con la descripción del plato de presión, también conocido como plato presor, pues hay que tomar en cuenta que este elemento es donde entra en contacto o donde asienta el disco del embrague. Pasa la mayoría del tiempo pues asentado en el plato y conforme ese acople se desacople, pues se separará del elemento. Como les dije, pues lo principal que hay que tener en cuenta, me parece que Luis está interactuando en la pantalla. Listo. Entonces, un poco la consideración que nosotros podemos llegar a tener. Como les decía en un inicio, pues el disco de embrague, los remaches pueden llegar a afectar tanto al plato de presión, así como al volante de inercia.
Entonces, por ello, pues es importante que nosotros tengamos el conocimiento previo para poder evitar, pues, más que nada que el volante de inercia llegue a ser comprometido, porque, bueno, son casos excepcionales en los que llegan a darse estas acciones, pero sin embargo, si se dan, pues es mucho más costoso, mucho más laboroso, pues que nosotros cambiemos un volante de inercia, ya que no es un elemento pues que se desgaste o que tenga cierto grado de demanda, entonces eso también incrementará pues el costo de la reparación del vehículo. Entonces, por favor, siempre tomar en cuenta pues estos tips en cuanto eh, a cuando nosotros estemos haciendo el proceso de cambio del embrague. Perdón. Continuando con ello, pues tenemos el último elemento, por así decirlo, que es el rodamiento de empuje o coloquialmente el rulimán del embrague que nosotros lo conocemos. Hay que tomar en cuenta que este elemento es el encargado de transmitir el movimiento generado por el pedal. Obviamente que en la práctica sabemos que tenemos el pedal, dependiendo si nosotros tenemos un sistema de accionamiento mecánico por cable o un sistema hidráulico, pues sabemos que estos elementos también nos ayudan a multiplicar la fuerza y transmitir el movimiento, pero el rodamiento de empuje es el último elemento, pues que prácticamente da el paso a que se embrague o desembrague el sistema. Entonces hay que tener bastante cuidado, pues en cuanto al rodamiento. ¿Cómo nos damos cuenta que el rodamiento de empuje se encuentra en mal estado? Pues apenas nosotros encendamos nuestro vehículo y nosotros presionemos el pedal del embrague, pues nos daremos cuenta si escuchamos algún ruido extraño, será un indicativo pues justamente que el rodamiento se encuentra deteriorado. Como les dije, pues lo importante aquí es reemplazar el kit completo en el caso que nosotros estemos interviniendo en equipo agrícola o en buses o camiones. También es recomendable que se reemplace todos estos elementos. Muchas de las veces pues se maneja ese mal concepto de que tal vez se hace una inspección del rodamiento y muchas de las veces obviamente motivados por el tema económico dicen no, el rodamiento no, todavía está bien, todavía aguanta, se debe cambiar, pero hay que tomar en cuenta también el costo-beneficio que se tiene a un futuro. En este momento, por ejemplo, si estamos desmontando la caja de cambios de un bus, de un camión sumamente grande, pues sabemos que se genera una gran cantidad de trabajo pues de realizar este proceso. Y si por A o B motivo, pues el cliente, el dueño del vehículo, opta por mantener el rodamiento de empuje, pues sabemos que el resto de elementos al estar en buen estado, pues el siguiente elemento que no va a aguantar sería el rodamiento de empuje. Entonces, siempre puede motivar y un poco que tengan en cuenta, pues, reemplazar todos los elementos, principalmente el rodamiento de empuje, ya que obviamente dependiendo el recorrido que nosotros realicemos, pues tendrá mayor o menor cantidad de desgaste. Un poco aquí tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros utilizamos nuestro vehículo únicamente para trayectos dentro de la ciudad, pues tendremos un mayor desgaste en cuanto al disco de embrague se refiere, justamente a los forros, por el proceso que nosotros tenemos que hacer cada vez que nos detenemos en un semáforo. Entonces utilizamos con mucha más frecuencia el sistema de embrague, el pedal de embrague, a diferencia pues que si nosotros utilizamos el vehículo para utilizándolo en autopistas o rutas largas, pues sabemos que en este punto pues no utilizaremos de manera continua el embrague, pues lo que de cierta manera nos ayudará a incrementar el tiempo de vida útil de estos elementos. Entonces, un poco aquí, pues para que se tenga en cuenta y un poco como referencia, pues saber qué tipo de vehículos consumen de mayor manera, pues el sistema de embrague con relación a otros. Dentro de los sistemas de embrague, pues es importante que nosotros entendamos y conozcamos las diferentes clasificaciones. Una de las primeras clasificaciones que nosotros podemos tener es según el número de discos, pudiendo este ser monodisco o por el contrario, pudiendo ser bidisco, sea este de mando único o de mando separado. Cuando nosotros hablamos de monodisco, pues estamos hablando de un único freno, perdón, de un único disco de embrague que funcione en el sistema, que es lo que básicamente nosotros aplicamos en la mayoría de vehículos. Por el contrario, pues serán casos en los que utilizamos sistemas de doble disco, perdón,
Esto va un poco más enfocado en el ámbito industrial, en el ámbito agrícola, justamente por la cantidad de esfuerzo de potencia en la que se trabaja. Entonces, por dicho motivo, pues es necesario añadir un disco de embrague más. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta, pues a medida de la potencia que se necesita o de la velocidad de par que se está manejando, pues será importante en este caso, pues utilizar uno o dos discos de embrague. Adicional a ello, pues también podemos clasificar a los sistemas de embrague dependiendo, pues, su tipo de accionamiento. ¿Con qué nos referimos en especial a tipo de accionamiento? Pues sabemos que el embrague funciona con un principio de fricción. Dentro de este principio de fricción, pues podemos contar con dos elementos, sea el embrague de diafragma o el diagrama de muelles. Básicamente su principio es el mismo, sea el conjunto de diafragma, o sea, los muelles serán los elementos de acoplar y desacoplar el embrague. Básicamente lo que se tiene que tomar como consideración en este punto es que el embrague de diafragma da mucha mayor suavidad y seguridad que un embrague de muelles. ¿Por qué? Porque el embrague de muelles, pues estos resortes helicoidales realizan una mayor cantidad de esfuerzo, lo que provoca un desgaste mucho más prematuro y pues teniendo que reemplazar este elemento con menor cantidad de horas de trabajo con relación a un embrague de diafragma que resiste una mayor cantidad de esfuerzo y que básicamente pues su estructura nunca se verá comprometida a pesar de un uso excesivo del sistema de embrague. Un poco aquí, en la diapositiva lo que se les quiere hablar, lo que queremos referirnos, es justamente al concepto que nosotros conversábamos en un inicio en cuanto al acoplamiento y al desacoplamiento del embrague. Como les decía, mientras nosotros no presionamos el pedal del embrague, el sistema estará embragado. Por el contrario, si nosotros accionamos el pedal, perdón, estaremos hablando de que estamos desembragando, desacoplando el sistema. Entonces, un poco para que se tenga en cuenta, pues cuando esté embragado, el sistema estará conectado en contacto, en fricción, y cuando esté desembragado, pues no existirá fricción. Eso es básicamente a lo que nosotros nos referimos en cuanto al acoplamiento y el desacoplamiento. Dentro del modo de accionamiento, pues también es importante destacar que podemos encontrar embragues hidráulicos o embragues mecánicos. ¿A qué nos referimos con un embrague mecánico? Pues básicamente a que necesitamos la ayuda de un mecanismo para que se dé movimiento. Entonces, ¿cómo se realiza este proceso? Básicamente, pues en algunos vehículos lo que tenemos es un cable. Siempre que tengamos un cable de conexión entre el pedal y la palanca, en este caso, que acciona el rodamiento de empuje, pues sabemos que estaremos hablando de un embrague tipo mecánico, ya que el cable de acero se lo considera pues dentro de un accionamiento mecánico. Por el contrario, pues si nosotros no tenemos un cable para accionar el embrague, pues contaremos con un circuito hidráulico que será el encargado pues de esta manera de poner en funcionamiento sea el proceso de acoplamiento o desacoplamiento principalmente. Básicamente los dos tienen la misma manera de usar. Al nosotros presionar el pedal en el sistema de accionamiento mecánico, pues el cable será el encargado pues de accionar o de acoplar o desacoplar, en este caso el rodamiento de empuje. Y en el caso del embrague hidráulico, de igual manera, pues este fluido hidráulico será el encargado de mover a dicho elemento. La consideración que tenemos que mantener en cuenta en este punto es de que muchas de las veces dentro de los embragues hidráulicas podemos encontrar dos configuraciones, una en la que va a existir, perdón, dos mecanismos hidráulicos independientes. ¿A qué nos referimos con eso? Básicamente a que van a existir dos bombas de freno, dos bombas hidráulicas, perdón, una exclusivamente para el sistema de frenos y otra un poco más pequeña, exclusiva únicamente para lo que es el sistema de embrague. Por el contrario, también podemos encontrar sistemas mecanismos en donde la bomba de freno tiene una conexión obviamente para el sistema de freno y otra conexión que únicamente alimenta al sistema hidráulico del accionamiento del embrague. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta pues este principio, para que más que nada conozcamos cómo funciona siempre que nosotros hablemos del sistema de accionamiento hidráulico, pues sabemos que el líquido de frenos es el fluido pues encargado de accionar, en este caso de provocar el movimiento
del pedal, en base al pedal de embrague, perdón, para que en este caso la bomba, el bombín hidráulico pues llegue a accionar o no a la palanca que controla el rodamiento de acoplamiento. También podemos encontrar embragues electromagnéticos. Más o menos este tipo de embragues funcionan a revoluciones de 800 revoluciones por minuto, obviamente que ofrecen una mayor adherencia y mejor resistencia térmica. Un poco donde acoplamos o donde utilizamos este tipo de embragues electromagnéticos, pues no netamente en la industria automotriz, tal vez en elementos complementarios, como por ejemplo lo que es el conjunto de compresor de aire acondicionado. Este sistema pues utiliza un embrague electromagnético y quiere decir que a través del inducido pues obviamente acopla o desacopla el elemento. Entonces si nosotros accionamos el aire acondicionado pues estaremos provocando que esta fuerza electromagnética acople el sistema, y por el contrario si nosotros desenergizamos el mismo pues obviamente se perderá este efecto magnético y pues dejará de estar acoplado, y se podría decir que, como hablamos coloquialmente, pues el embrague funciona en banda y no tiene contacto alguno. Continuando con el tema, pues lo que nos resta un poco por hablar, por comentar, es de que se entienda pues el proceso de multiplicación de fuerza que existe. Si tomamos como referencia que tenemos un sistema de accionamiento mecánico que se puede accionar por diafragma o por muelles helicoidales, es importante que tengamos en cuenta la cantidad de esfuerzo que nosotros tendremos que realizar si no contamos con un accionamiento hidráulico o mecánico. Si nosotros quisiéramos aplastar el pedal del embrague sin ninguno de estos conceptos, pues tendríamos que aplicar una fuerza extremadamente alta, pues para que sea capaz más que nada de romper esta fricción y de desacoplar el sistema. Para nosotros evitar todo este proceso, lo que realizamos es básicamente un proceso de brazo de palanca. ¿Qué nos referimos con el proceso de brazo de palanca? Pues básicamente de un proceso que nos permite amplificar la fuerza y de esta manera pues nosotros realizar un menor esfuerzo y que el mismo sea amplificado. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando realizamos un cálculo de accionamiento del embrague? Pues es básicamente de tres elementos: la palanca de presión, la horquilla y por último el pedal. Un poco estos cálculos pues van más dirigidos en ámbito de ingeniería o de diseño justamente de sistemas de embrague, pero pues un poco que nos sirva como información, como referencia de cómo se realiza este tipo de cálculos. Entonces, básicamente lo que necesitaremos es realizar tres medidas. La primera medida concerniente a la palanca de presión o al diafragma, pues lo que tenemos que hacer es dividir la distancia de A sobre B. Entonces, ¿qué es lo que dividimos? Pues la distancia de la lámina y después por la distancia de la misma en función de la circunferencia. En este caso explicativo, pues nos da como referencia que la distancia del punto A es de 9 centímetros, mientras que por el contrario la distancia de B es de 3 centímetros. Entonces, para realizar el primer proceso de relación de palanca, lo que realizamos, perdón, es como decía, dividir A sobre B, en este caso 9 sobre 3, dándonos como respuesta 3 centímetros. Entonces, esto quiere decir que en el caso del diafragma tenemos una relación de palanca de 3 a 1, es decir, se amplifica 3 veces por la fuerza inicial que nosotros demos. El segundo elemento a tomar en consideración para este cálculo es la palanca. Esta palanca pues la que nosotros accionamos en este elemento en de la parte B es donde se encontrará montado, perdón, el rodamiento de empuje, y en la parte A, en el extremo de la parte A es donde nosotros tendremos acoplado o bien el cable en el caso de un accionamiento mecánico, o por el otro pues el bombín del circuito hidráulico. Sea cual fuera el caso, pues lo importante aquí es que dentro del cálculo de igual manera tenemos que tomar como referencia dos medidas. La primera pues es justamente desde, perdón, el extremo inferior hasta antes del elemento de la parte donde soporta el rodamiento de empuje, y después obviamente la otra distancia donde asienta el rodamiento de empuje. Una vez que nosotros tengamos estas dos medidas, de igual manera realizamos la división de A sobre B. En este caso nos da como referencia 4 centímetros, lo que nos indica pues que la relación de palanca en este sector en específico, es decir, desde el pedal hasta el rodamiento de empuje, es de 4 a 1.
Lo que nos falta identificar es, en función de la carrera del pedal, pues saber cuál es el último punto de amplitud que se realiza dentro de este proceso de brazo de palanca. Entonces, como sabemos, pues vamos aprendiendo aquí un poco, pues sabemos que a medida que van pasando los elementos, pues el rango de amplitud dentro de la relación pues va aumentando considerablemente, que es justamente lo que nos permite darnos cuenta de por qué nosotros únicamente realizamos el esfuerzo de presionar el pedal del embrague. Entonces, de igual manera, tenemos que tomar en cuenta, perdón, dos medidas. La medida A, que sería desde el pedal hacia hacia la parte de sujeción donde está, donde se encuentra el resorte, y la medida B es justamente desde el punto de sujeción hasta el otro extremo. En este caso tenemos como referencia que la medida en A es de 24 centímetros, mientras que la medida en B es de 6 centímetros. Al realizar la división, pues tenemos que la relación de palanca es de 4:1. Ahora bien, una vez que tenemos todas estas medidas, pues estamos en la facultad de poder realizar un ejercicio y saber a ciencia cierta, pues cuál es el grado de amplitud o de presión, dependiendo obviamente de lo que se pida, que se produce dentro del sistema de embrague. Entonces, el ejercicio nos dice, nos pregunta qué fuerza ejerce la placa de presión en el disco si en el pedal el chofer ha realizado una fuerza de 10 kilogramos. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los 10 kilogramos en cada una de las relaciones que tenemos. Dentro del pedal, pues sabíamos que teníamos una relación de 4:1, entonces lo que quiere decir que del valor original de los 10 kilogramos, pues estamos amplificando 4 veces más. Entonces multiplicamos esos 10 por 4, tenemos que en el pedal, pues la amplificación de la fuerza es de 40 kilogramos. En el caso de la horquilla, pues también es 40 kilogramos. Aquí tener en cuenta, pues ya contamos con la fuerza del pedal, entonces esto lo añadimos y lo volvemos a multiplicar. Y esto nos da una amplificación de fuerza de 160 kilogramos. Por último, pues yendo en el recorrido pues de este sistema, tenemos a la palanca. En este caso, pues conocíamos que la relación era de 3:1. Volvemos a amplificar los 160 kilogramos por la relación de palanca de 3, lo que nos da como resultado 480. Esto nos quiere decir pues que la palanca ejerce 480 kilogramos de presión sobre el disco, para que nosotros pues tengamos una idea mucho más clara de cómo se amplifica la fuerza una vez que nosotros presionamos el pedal del embrague. Para finalizar, pues algunos tips, algunos consejos que debemos tomar en cuenta, pues justamente cuando hacemos la revisión del sistema de embrague. El primer punto es de que debemos saber que debemos controlar el juego que exista dentro del conjunto del embrague. Pues podemos tener como primer punto un juego de aproximadamente entre 1 y 3 milímetros entre la palanca de desembrague y el cojinete, un poco para que nosotros podamos saber que el sistema funciona de manera correcta, que no está remordido. ¿Cómo nos damos cuenta que está remordido? Pues porque no existe un juego, en este caso, en estos dos elementos. En cuanto al pedal del embrague, hay que tomar en cuenta que el recorrido muerto, es decir, desde que está acoplado a ese acoplado, sea aproximadamente de 10 a 30 milímetros. Un poco siendo más prácticos, como nos damos cuenta si es que el sistema, o en específico si el disco funciona de manera correcta, es de igual manera nosotros encender el vehículo, pisar el pedal del embrague, poner en marcha y ir levantando el pie del pedal del embrague. Si nosotros nos damos cuenta que al levantar el pie del embrague, ante la mínima presencia del levantamiento del pie del embrague del pedal, vemos que el vehículo se empieza a movilizar, será un claro indicativo pues de que el sistema, en este caso el disco del embrague, funciona de manera correcta. Por el contrario, pues si nosotros tenemos que quitar mucha mayor cantidad de fuerza en el pedal del embrague, es decir, que el pedal del embrague está mucho más alto, será un indicativo pues de que en este caso el disco de embrague pues está deteriorado, está gastado y necesita ser reemplazado. Entonces, un poco la manera práctica en la que nosotros nos podemos dar cuenta y pues podemos diagnosticar el estado y de esta manera saber si el sistema funciona o no. Obviamente que como les comenté, si es que optamos en vehículos pesados por realizar el cambio del forro del embrague, pues en ese caso, pues como les comenté, tendremos que revisar el estado de los muelles
helicoidales, del estado del diafragma, para de esta manera pues dar el ok y montar de manera correcta los elementos. También, ¿cuáles otras comprobaciones que tenemos que hacer? Por ejemplo, si el embrague patina, el diagnóstico o el punto a revisar es de que existe algún inconveniente dentro del disco de embrague. Puede ser que el mismo esté ya gastado, que el forro se encuentre deteriorado y por dicho motivo, pues que causa este proceso de patinaje. Por el contrario, si al nosotros realizar el cambio de marchas experimentamos, perdón, sacudidas en el momento que accionamos, que dejamos de accionar el pedal, pues se deberá a un problema que existe en el plato, en el disco, en el volante de inercia, un poco lo que nos referíamos a la afectación que causan los remaches en estos dos elementos. También podemos tener inconvenientes pues de que el disco de embrague no se suelta al desembragar. ¿A qué nos referimos con eso? Pues de que no existe un proceso de acoplamiento y desacoplamiento correcto. Si experimentamos este caso, pues lo que tenemos que revisar es si existe o no una falta de juego en los elementos. ¿A qué nos referimos con eso? Pues como les comentaba, que todo se encuentra demasiado rígido. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta es si es que el pedal vibra o no vibra al nosotros quitarle presión. De igual manera, si el pedal si el embrague silba o no silba al momento de accionarlo, es un poco lo que nos referíamos en cuanto al mal estado del rodamiento de empuje. Si es que nosotros encontramos residuos de aceite, en este caso en el rodamiento de empuje, pues será un indicativo pues de que tenemos alguna fuga y tendremos que identificarlo si concierne al retenedor de aceite del cigüeñal o por el contrario al retenedor de aceite de la caja de cambios. Y pues básicamente las comprobaciones que les muestro en la pantalla pues son un poco las que habíamos estado conversando. Básicamente ese sería el contenido del día de hoy. No sé, chicos, si tienen alguna duda, alguna inquietud. No hice todo entendido. Todo perfecto, ingeniero. Sí, Listo, todo claro, ingeniero. todo está correcto, todo está claro, pues como les dije un poco en virtud del tiempo, nuevamente disculpando por este inconveniente que hay en cuanto al tema del horario, pues, pero más que nada rigiéndonos en parámetros en el calendario que tenemos, pues para no atrasarnos, voy un poco a compartir la tarea que ustedes tienen que realizar. Dicha tarea, como les comenté, tienen que, está ya subida en la plataforma, la tienen que enviar hasta el día sábado, antes de la medianoche, 11:30, entonces un poco para que nos organicemos el día de hoy, una vez finalizada la clase, o el día de mañana, pues para que realicemos este taller y tengamos nuestra primera calificación. De esta manera, pues podamos celebrar las fiestas pues de una manera cómoda sin tener tal vez la molestia de tener que realizar la tarea. Entonces, básicamente lo que se les pide en esta tarea es realizar un taller concerniente justamente al punto hablado el día de hoy, que es el sistema de embrague. Lo que tenemos que realizar pues es una carátula. Como primer punto, ustedes son libres de diseñar el diseño que ustedes crean convenientes. Lo que deberán incluir es obviamente el nombre, la materia, el título del trabajo, taller 1, sistemas de embrague y la fecha de la realización del mismo. En cuanto a la estructura, pues lo que se les pide es que utilicen la tipología, sea Times New Roman o Arial en 12, que los párrafos estén debidamente justificados, el interlineado, es decir, la distancia entre líneas que sea de 1.5, y como les comentaba en un inicio, pues tener bastante cuidado en lo que es el tema de la citación y el parafraseo, evitar incurrir en un caso de plagio, como les dije. Realicemos estos talleres a conciencia, como les digo, lo que yo necesito es evaluar el grado de conocimiento que ustedes tengan. Aunque suene un poco grosero, por así decirlo, a mí no me sirve de nada de que me presenten 5 o 6 hojas pegadas de cualquier página web porque no tengo absolutamente nada que evaluar de ustedes. Entonces, por favor, leamos, démonos tiempo para leer el contenido de la plataforma virtual
y en base a eso pues nosotros responder las preguntas. La estructura pues también de este deber pues tiene una extensión máxima de 3 a 4 hojas, no necesito más y por el contrario tampoco es permitido pues de que me entreguen únicamente unas 2 hojas, entonces un poco pues mantengámonos en el margen de hojas de extensión que se les está pidiendo. Por favor el documento subirlo en formato PDF. Entonces, en el taller que ustedes ya lo tienen subido a la plataforma, tienen 6 preguntas. La primera de ellas es que respondan por qué necesita un automóvil un mecanismo de cambio de velocidad. Entonces, un poco leyendo, ustedes tendrán la facultad de responder esa pregunta. La segunda pregunta es cómo funciona el sistema de embrague en los vehículos de competencia. Un poco que lo que hay en este punto es que consulten, lean un poco y entiendan pues cómo funcionan en vehículos de competencia el sistema de embrague. Entonces, en base a eso, pues ustedes escriben lo que entendieron y aquí es donde justamente ustedes optarán por utilizar el parafraseo o la citación. Preferiblemente, pues como les dije, que utilicen sus propias palabras. El punto 3 es de que me describan cuál es la diferencia que existe entre un convertidor de par y un embrague hidrodinámico. Un poco que lean el contenido, pues y en base a eso, pues lo único que tendrán que un poco consultar es más o menos adelantándonos a las siguientes clases, es, qué hace un convertidor de par, un poco a manera de investigación, una pequeña investigación. La cuarta pregunta es que describan justamente cuando el sistema se encuentra embragado y desembragado, lo que yo les estaba comentando el día de hoy en cuanto al acoplamiento y desacoplamiento del sistema. Con el punto 5 es hacer una pequeña consulta sobre los tipos sobre el funcionamiento del embrague hidráulico y mecánico. Entonces, un poco lo que necesito aquí es de que me digan el embrague hidráulico funciona así, tiene tales elementos, contestados. De igual manera, el mecánico, no necesito que hagan una extensión de 2, 3 hojas únicamente por esta pregunta. Y la pregunta número 6 es de que ustedes escriban 5 consejos de mantenimiento y prevención del sistema de embrague. Entonces, ¿cómo lo ven? Tal vez la pregunta número 5 es la que les lleve un poco más de tiempo. El resto de preguntas, pues únicamente con la asistencia el día de hoy y con lo que lean y complementen el contenido de la plataforma, pues bastará para responder a este taller. No sé si existe alguna duda, alguna inquietud en cuanto a la tarea. No, Inge, estaba perfecto, estaba claro. Listo, entonces. Sí, claro. Un poquito nomás preocupado por el tema del tiempo, pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo porque de todos modos hay algunas personas que viajamos o nos toca ir a otro lado, entonces pues. Pero en Claro, realidad no parece muy complicada la tarea, es cierto. claro, eso les decía, lamentablemente, pues ustedes ven que ha habido este conflicto en cuanto al tema. Bueno, con todo el día de mañana también comentar este tema con el departamento académico, a ver si se puede un poco ampliar el paso, pero con todo, pues, como les digo, hasta este momento, pues la fecha límite es el sábado en cuanto a la primera tarea, entonces un poco para que nos organicemos un momento, pues, y subamos este contenido. Si no hay ninguna otra duda, ninguna otra inquietud, pues daríamos por finalizar el encuentro del día de hoy. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes también. Gracias, Nuevamente ingeniero. disculpándonos por el tema del conflicto entre horarios. Como les dije, revisemos el día de mañana para ver a qué hora exacta nosotros tendremos clases. De igual manera, pues yo les enviaré un correo para que de esta manera pues estemos al tanto y evitemos perdernos la clase del día de hoy. Agradeciéndoles también por su tiempo, por haber compartido esta clase, pues nos estamos viendo el día de mañana. Que tengan una buena noche. Buenas noches, Gracias, ingeniero. Buenas ingeniero. noches, compañeros.